que ese es a raíz de un concepto que se mantiene acá, que está allá en Nueva York, ¿verdad? La principal tragedia es en Nueva York, y a razón de que la salud allá en Nueva York más que todo es una salud privatizada, pues, y los que están cayendo allá como moscas son los latinos que no tienen seguro médico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido aquí tenemos, Francisco, aquí tenemos a Sigfrido nuevamente. Sigfrido, excelente, había ahí una conexión mistiada, nos dicen acá, entre las dos líneas, pero ya te estamos escuchando en vivo y en directo. Sí, amigos y amigas, nos están preguntando. Correcto, estamos en vivo y en directo. Francisco, saludemos a Sigfrido Reyes. Sigfrido, muchísimas gracias. Te saluda acá Francisco. Querida audiencia, tenemos hoy a un compañero destacado del FMLN, Sigfrido Reyes, porque habíamos quedado, y ya lo habíamos anunciado durante la semana, que vamos a tener al compañero Sigfrido Reyes para que nos haga un análisis semanal del acontecer salvadoreño, y este es su primer análisis semanal. Y qué coincidencia, Sigfrido. También el lunes, pues ya el aprendiz de presidente tiene que rendir un informe a nuestro pueblo, y se niega a rendir ese informe. Está en una postura negligente, está en una situación de violación a la Constitución política de nuestro país. Le está dando una bofetada a nuestro pueblo, se niega a rendir un informe de su quehacer. Yo quisiera pedirte, pues, como persona experimentada, y como también fuiste presidente de la Asamblea Legislativa, si nos pudieras dar un breve esbozo de cómo el FMLN dejó al país y cómo lo tiene ahorita Nayib Bukele. Adelante, Sigfrido. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia de este original proyecto de comunicación alternativa, y felicitarlos por el esfuerzo que hacen, y también pues saludar a toda la gente, ya sean compatriotas salvadoreños o de otras nacionalidades que escuchan este programa. Efectivamente, estamos a apenas 3 días de que se cumpla un año de que el señor Bukele llegó al gobierno. Se están dando situaciones inauditas en torno a este primer año, que pues confirman lo que en los últimos meses se ha perfilado como un régimen que irrespeta la Constitución, irrespeta las leyes, que quiere gobernar a su capricho y sin ningún tipo de control ni ningún tipo de transparencia. Esta semana se ha sabido de que el señor Bukele no quiere asistir a rendir su informe del primer año de gobierno, violando de esa forma la Constitución y las leyes de la República. Quiero explicarles un poco cómo funciona esta situación de la rendición de cuentas. La Asamblea Legislativa tiene dentro de sus atribuciones el pedirle al presidente cualquier tipo de informe. No establece si es cada semana, si es cada mes o cada año. Pero el presidente está obligado a rendirle informes a la Asamblea Legislativa, excepto cuando se trate de planes militares secretos, lo cual es perfectamente entendible, porque son asuntos de la seguridad nacional que no se pueden discutir en una amplia asamblea
Con esa única excepción, el presidente está obligado a rendirle el informe a la Asamblea Legislativa. El reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que es ley de la República, establece que cada 1 de junio, al cumplirse un año sucesivo de su mandato, el presidente debe de presentar un informe sobre el estado de la nación. Bueno, ustedes los que están en Estados Unidos saben de que eso se hace normalmente el 20 de enero, excepto que hay alguna contingencia, es el llamado State of the Union, y pues todo presidente respetuoso de la Constitución y de la división de poderes asiste y rinde su informe. Y en el caso de Estados Unidos se reúne el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado en una sesión conjunta. Pues se da el caso de que el señor Bukele no quiere asistir a rendir su informe. ¿Qué es lo que puede haber detrás de esto? Bueno, podemos elaborar en esta noche algunas hipótesis del por qué la negativa. Una de las razones es que no tiene mucho que llegar a informar, porque de todo lo que prometió en su campaña, que fueron promesas llenas de muchos vacíos y de muchas falsedades, pues prácticamente no ha cumplido nada. Y llegar a presentar un informe vacío, pues sería exhibirse como un presidente que en menos de un año, pues ha demostrado que es un presidente demagogo, que es un presidente mentiroso, que es un presidente que no cumplió con las expectativas que le generó a un buen número de votantes. A decir verdad, al 25% de los votantes de El Salvador, que confiaron en él, que confiaron en sus promesas de campaña, confiaron en sus palabras y le dieron un voto de confianza. Entonces no tiene mucho que llegar a informar, ni en el terreno de la educación, ni en el terreno de la economía, ni en el terreno del medio ambiente, ni en el terreno de la transparencia, ni en el terreno de las relaciones internacionales del país, ni en el terreno de la hacienda pública, porque rápidamente quedaría en evidencia que a un año de haber tomado las riendas del gobierno, del órgano ejecutivo, es muy poco, o casi nada, o peor aún, los retrocesos que se han dado en varios terrenos. Retrocesos en el terreno de la salud, con el desmantelamiento del sistema de salud que dejó montado el FMLN, con unas inversiones que se hicieron a lo largo de 2 años multimillonarias para crear un nuevo sistema de salud que tenía como base la atención primaria en salud, que es la atención a la gente allá donde vive, en sus cantones, en sus caseríos, en sus pueblos, en sus barrios, en sus colonias, bajo un enfoque totalmente preventivo y no curativo, y que además incorporaba una serie de políticas de salud que mejoraron indiscutiblemente los niveles de salud de la población en los últimos 10 años cuando gobernó el FMLN. ¿Qué indicadores? Por ejemplo, el indicador de nutrición, el indicador de muertes materno-infantiles por cada 100.000 habitantes, los indicadores de vacunación, los indicadores de cobertura a la población y otros indicadores. Podemos ver el terreno de la educación. En 10 años el FMLN dejó impresionantes logros en el terreno de la educación. Se declaró como obligación constitucional del Estado el dar la educación gratuita hasta el bachillerato, por lo menos. Y además se estableció la educación gratuita universitaria en la Universidad de El Salvador para aquellos estudiantes que llegasen de escuelas públicas. Se estableció la educación en línea a nivel universitario. Se reforzaron todos los planes educativos en todos los niveles. Se reforzó, se creó el Instituto de Formación Magisterial
y otros logros importantísimos en materia educativa. En materia de transparencia, el FMLN propuso y logró aprobar en la Asamblea Legislativa, yo estaba de diputado, una ley de acceso a la información pública, una ley de transparencia, porque en ausencia de transparencia cualquier gobernante se puede sentir tentado a meter las manos en los dineros públicos. Cuando está expuesto y cuando tiene que rendir informes, pues entonces esa propensión a la corrupción, pues por lo menos tiene un freno. Lo que hizo el gobierno de Bukele fue desmantelar la Secretaría de Transparencia, que funcionaba como una secretaría adjunta a la Presidencia de la República. Mandó a despedir a todos los oficiales de transparencia en todas las instituciones públicas. Y desde entonces hemos tenido un retroceso gravísimo en materia de transparencia de los asuntos públicos. Sin entrar al tema de la emergencia, que creo que merece un tratamiento aparte y del cual con gusto podemos hablar. Podemos hablar de la situación económica. Bukele llegó diciendo que iba a atraer impresionantes inversiones extranjeras, que iba a generar miles y miles de empleos, que iba a crear obras de infraestructura de primer mundo, aeropuertos por aquí, trenes por allá, supercarreteras por acá, proyectos de turismo de clase internacional, pero resulta que no ha cumplido ninguna de esas promesas. Ninguna de esas promesas. Al contrario, despidió a 8,000 personas que estaban en el aparato de Estado, servidores públicos, muchos de ellos con décadas de trabajar para el Estado, especialistas de diversas categorías. ¿Puede rendir algún informe positivo en materia de derechos de los migrantes? Pues ninguno. Más bien se ha proclamado como un presidente antimigrante. Se ha hecho del ojo pacho de todas las violaciones a los derechos de los migrantes, particularmente de los abusos que se cometen en la frontera sur de los Estados Unidos. Se ha mostrado súper complaciente de las arbitrariedades que cometen contra nuestros hermanos y hermanas en los centros de detención. Y pues incluso ahora, en medio de esta emergencia, pues no se ha negado a seguir recibiendo a deportados. Ahí él aplica una doble moral, porque mientras a aquellos compatriotas que por alguna razón totalmente involuntaria quedaron fuera del país, en decenas de países del mundo, varados, como se les ha calificado, varados en Buenos Aires, varados en España, varados en Miami, varados en Los Ángeles, varados en Costa Rica, varados en Alemania, etcétera. Pues a ellos los acusa de querer llevar la enfermedad del COVID-19 a El Salvador y pues los castiga, violando la Constitución, violándole los derechos constitucionales a más de 4,000 compatriotas, impidiéndoles el ingreso al país, a su patria, cuando la Constitución de manera expresa y muy precisa declara que ningún salvadoreño puede ser exiliado de su país, ningún salvadoreño se le puede impedir ingresar al territorio nacional. Y por otro lado, gozoso, alegre, acepta que aviones con deportados lleguen cada semana desde los Estados Unidos, y ahí pues no aplica Bukele la regla de que pudieran estar contagiados con el virus. En materia de relaciones exteriores, pues hemos visto a un presidente totalmente subordinado a una potencia, un presidente que
dejó de lado importantes